Bueno, muchas gracias, Tomás. Bárbaro, entonces vamos a compartir ahora la pantalla, así Jimena nos desburra con algunas cositas. Anda diciéndome siguiente, Jimena, a medida que vayas visitando. Buenísimo, ahí me ven todos, sería genial que me pongan en pantalla única, así me ven todos. Bien, bueno, como me presento primero, soy Ximena, soy monitora de la Fundación, ya les había explicado antes en el video de frecuencia respiratoria, no sé si se acuerdan. Hoy lo que vamos a ver es déficit neurológico y escala de Glasgow, que justamente es lo que Ale les estaba explicando hoy en el segundo reconocimiento, ¿sí? Pásame la siguiente, Ale. Bien, para que sepan bien dónde estamos, vamos a recordar lo que Ale hoy les enseñó, que es la secuencia de arribo a la víctima, ¿sí? Empezando por seguridad de escena y situación, que es lo más importante, asegurar la escena, fijarnos de que no haya ningún peligro para nosotros y para la víctima. Luego de que la escena está segura, vamos a pasar a la parte sensoria, vamos a preguntarle a nuestro paciente si nos escucha en ambos oídos, a hacerle un pequeño estímulo en sus hombros, señor, señor, me escucha, y vamos a recordar la memotecnia ABDI, que significa que el paciente si está alerta, si responde sin ninguna dificultad, si responde al estímulo verbal, o si responde al estímulo doloroso, o si está inconsciente, ¿sí? Una vez realizado esto, vamos a saber si nuestro paciente está consciente o inconsciente. Pasamos luego a memotecnia pedir, para hacer el llamado de nuestro servicio de emergencia. Recordemos, la P es de paciente, adulto o pediátrico, la E de en qué estado está ese paciente, si está consciente o inconsciente, la D, la dirección exacta, la I, que alguien está interviniendo por ese paciente, que alguien lo está ayudando, y la R, respuesta, que es de hacer justamente lo que del servicio de emergencia nos dicen mediante el teléfono. Una vez que ya se pidió la ambulancia, vamos a pasar al primer reconocimiento, recordando los tres principales, que son circulación, vamos a chequear ese pulso del paciente, esa frecuencia cardíaca, y el control de hemorragias importantes, ¿no? Luego pasamos a la A, que es la apertura de vía aérea con tu control cervical, para ver si esa vía aérea está permeable, si no hay ningún objeto que la esté impidiendo el pasaje de aire. Y la B, que recuerden que es breathing en inglés, que significa ventilación. Vamos a chequear la frecuencia respiratoria de este paciente, ¿bien? Luego de eso, una vez que nuestro paciente esté consciente, siempre vamos a pasar al segundo reconocimiento. Si no está consciente, vamos a seguir en ese primer reconocimiento, ¿sí? Una vez que pasamos al segundo reconocimiento, vamos a realizarle todas aquellas preguntas que nosotros sepamos la respuesta. Por ejemplo, como decía Ale hoy, no le vamos a preguntar el documento si nosotros no lo sabemos. O por ejemplo, también no le vamos a preguntar el nombre en el caso de que sea un paciente que nosotros no conozcamos, ¿sí? Vamos a realizarle preguntas que nosotros sepamos la respuesta. Por ejemplo, recuerden qué año estamos, en dónde estamos, si está en su casa, si está en la vía pública, recuerda lo que le sucedió, en el caso de que sepamos qué le sucedió. Recuerda, por ejemplo, quién nos está gobernando en este momento, cómo es el nombre de nuestro presidente, ¿sí? Preguntas exactas, que sepamos nosotros la respuesta, ¿sí? Y vamos a recordar la D y la E. La D significa déficit neurológico, que es lo que ahora les voy a explicar, y la E significa exploración, ¿sí? Vamos a realizar un examen de pies a cabeza, cefalocaudal, observando todas aquellas cosas que se nos pasaron por alto en el primer reconocimiento, como pueden ser edemas, hinchazones, laceraciones, heridas que no sean tan importantes, ¿sí? Para poder atenderlos en el momento. ¿Bien? Dale, pásame la tercera, perdón. Bien. ¿Qué es el déficit neurológico? Entonces, nos va a ayudar a establecer el nivel de conciencia de nuestro paciente,
La orientación en tiempo y espacio, ¿sí? Le vamos a preguntar a ese paciente para ver si está orientado en tiempo y espacio. ¿Dónde está? Si está en su domicilio, si está en la vía pública, si recuerda lo que le sucedió, ¿sí? Y el tiempo, como les decía, preguntarle qué fecha es hoy, en qué año estamos, ¿sí? Tamaño y reacción pupilar y nivel de lesión medular. Todo esto nos va a ayudar a saber si nuestro paciente está bien en su forma neurológica, ¿sí? Y abajo lo que les puse que es importante es alteración de la conciencia hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros siempre vamos a sospechar que nuestro paciente tiene una alteración en su conciencia. ¿Qué puede pasar? Que nosotros en la vía pública, por ejemplo, encontremos un paciente que está hablando de forma incomprensiva, que no se entiende lo que habla, o que está diciendo, por ejemplo, cualquier cosa, no sé. Y nosotros no sabemos si ese paciente tiene ya un, un problema neurológico de base, una patología previa, ¿sí? Como por ejemplo, puede pasar en pacientes que tengan, por ejemplo, los adultos ancianos que tengan Alzheimer o una demencia senil, ¿sí? Nosotros no sabemos eso en ese momento que encontramos el paciente. Entonces, siempre tenemos que sospechar de una alteración de la conciencia debido al traumatismo que haya tenido, si ha tenido algún golpe en su cabeza por una caída, o que se haya desmayado y haya tenido un traumatismo, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Hasta que ese paciente es llevado a una sala de urgencias, a un hospital, se le realicen todos los estudios y ahí se compruebe que tiene el porqué de su alteración de la conciencia, ¿sí? Ale, pásame la otra. Bien, las causas de la alteración de la conciencia, que pueden ser mala oxigenación o perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, por ejemplo, si tenemos una hemorragia importante, ese paciente va a estar perdiendo sangre, ¿sí? Por lo tanto, va a estar perdiendo oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese cerebro no va a estar bien perfundido, no va a estar bien oxigenado, y va a provocar una alteración en su conciencia, ¿sí? Generalmente estos pacientes tienden a ponerse violentos y querer sacarse las cosas que tienen encima, o incluso querer golpearnos, ¿sí? Así que ojo con eso. También otra causa de alteración es el traumatismo cráneoencefálico. Algún golpe, ¿sí?, nos puede provocar una alteración de la conciencia, una pérdida de la memoria momentánea, ¿sí? También pueden ser las drogas, el alcohol, o incluso la hipoglucemia en los pacientes diabéticos. Les vuelvo a repetir, alteración de la conciencia hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Porque puede pasar, por ejemplo, que nuestro paciente esté alcoholizado, vamos a sentirle obviamente el olor, o que nuestro paciente esté drogado, ¿sí? Ale, pasamos al siguiente. Bien, como les decía, establecer nivel de conciencia. Nosotros en la fase prehospitalaria nos vamos a basar más que todo en 3, ¿sí? Pero ya en la parte hospitalaria vamos a tener lo que es el coma. Así que nosotros, como primero respondiente, nos vamos a basar solamente en los 3 principales, que son alerta, confusión y somnolencia, ¿sí? Un paciente alerta va a estar en su máximo nivel de conciencia. Es un paciente que va a estar normal, que nosotros le vamos a hacer las preguntas, nos van a responder con total normalidad, va a estar tranquilo o puede estar también asustado por el momento, pero lo vamos a notar que está alerta, ¿sí? Que cualquier cosa que nosotros le realicemos nos va a mirar, nos va a seguir con la mirada perfectamente, ¿bien? Confusión, vamos acá a un paciente con una alteración ya en su consciente, ¿sí? Porque vamos a tener un paciente que puede estar desorientado, va a estar confundido. Generalmente lo que suele pasar, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, en auto o en moto, que
una vez que se pasó el accidente, vamos a encontrar el paciente dando vueltas alrededor de esa escena. Nosotros lo vamos a ver y vamos a pensar, bueno, está bien. No, no está bien, porque ese paciente puede tener un trauma y en el momento puede estar tan choqueado que no lo siente. Entonces, capaz que nos acercamos y reacciona violentamente, o está confundido, o está hablando cualquier cosa. Quiere decir que está un paciente, que es un paciente con confusión, está desorientado, ¿sí? Lo que hacemos es llevarlo a una zona segura, sentarlo, tranquilizarlo, ¿sí? Y tratar de explicarle lo que le sucedió. También puede tener la memoria reciente, ¿por qué no? No recordar qué le sucedió, ¿bien? O también puede pensar y responder lentamente, ¿bien? Esto va a ser un paciente confundido. Le vamos a preguntar, ¿recuerda en qué día estamos? Y capaz que nos responde a los 5 minutos, puede pasar. Y después vamos a tener un paciente con somnolencia. El paciente va a responder al dolor, pero cuando este pase, vuelve a permanecer dormido, ¿sí? No es un paciente que esté inconsciente totalmente, ¿bien? Sino que están en somnolento, que quiere decir que parece que es como si estuviera dormido, ¿bien? El paciente va a responder al dolor, pero cuando este pase, nosotros vamos a tocar la zona donde le duele, pero no le vamos a tocar la zona donde duele, pero cuando pase el dolor, vuelve a dormirse, ¿bien? Es un paciente somnolento. Ojo con esto, porque puede entrar ya si dejamos que avance, puede entrar en un estado de inconsciencia, ¿sí? Pásame la otra, Ale. Bien. Tamaño y reacción pupilar. Es muy importante que lleven en su, en su botiquín de primeros auxilios o en su bolso de primera respuesta una linterna, ¿sí? Para evaluar también lo que son las pupilas. Vamos a tener, como dice el primero, isocoria. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener las pupilas de igual tamaño, ¿sí? Vamos a observar primero una y después la otra. ¿Cómo? Pasando la linterna de esta forma, si me ven, pasando así de esta forma, abriendo el ojo del paciente y pasando así de esta forma, como arrastrando, ¿bien? Nunca directo a la luz, sino arrastrando. Vamos a observar ambas pupilas, vamos a observarlas en isocóricas, de igual tamaño, ¿bien? Quiere decir que el paciente está normal. Después tenemos la miosis, que es la contracción excesiva de las pupilas. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener unas pupilas bien chiquititas, que puede ser por intoxicación por drogas, principalmente, ¿sí? Va a estar la pupila que va a aparecer un punto, ¿sí? Bien chiquitita, se van a dar cuenta que no es una pupila normal. Lo contrario a esto va a ser la midriasis, que es la dilatación excesiva de las pupilas. Vamos a encontrar las pupilas bien abiertas, bien dilatadas, ¿sí? Que puede ser, ojo, por una falta de oxígeno, que ese órgano principal, el cerebro, no esté bien oxigenado, ¿sí? O puede ser también por intoxicación alcohólica. Ojo también con esto, porque suele pasar, no sé, cuando se han hecho algún examen de la vista, que nos ponen las gotas en los ojos, justamente para que se agranden nuestras pupilas, y para observar bien, hacerle bien el examen a la vista. Así que tengan ojo, porque también puede ser que justo el paciente se haya caído en la vía pública y justo venía del oftalmólogo y tenía las pupilas súper grandes. Pregúntenle si venía del oftalmólogo, ¿no? Sí, y si no, puede ser por una falta de... Sí, decime. Disculpa, Sime. Nada, nos estamos quedando sin tiempo, volvemos a bajar y volvemos a empezar en la misma reunión, chicos. Dale.